Este vídeo es una historia real que contiene escenas llenas de violencia explícita y sangrienta. Si eres un Michi muy sensible, no te aconsejo que lo veas. Hoy te voy a contar una historia real que es de las más increíbles que he oído. Es de un hilo de Reddit donde la gente postea testimonios reales de manera anónima. Ahora mismo tiene cerca de 40.000 likes y 3.000 comentarios. No te voy a decir el título porque sería un spoiler bastante grande. Te lo diré más adelante. Dice el autor del hilo: esto es muy difícil para mí y lo he estado cargando durante muchos años. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, lo he escrito todo para tratar de resolver mis sentimientos al respecto. Por supuesto, no me aconsejó que lo enviara a Reddit, pero he estado luchando con esto durante mucho tiempo y necesito escuchar la opinión de otras personas sobre el tema. Todavía no tengo ni idea de cómo me siento al respecto. Incluso después de todos estos años, sé que lo hice mal en algunas cosas, probablemente en muchas cosas. Traté de hacerlo lo mejor que pude. Desde el día que nació, mi hijo salió mal. Era un niño deseado. Mi esposa y yo tratamos de tener un hijo y quedamos encantados cuando nació. Era querido y amado. Lo colmamos de afecto y realmente tratamos de darle una infancia feliz. Pero desde el día que lo trajimos a casa desde el hospital, parecía desgraciado. Lloró durante 13 meses seguidos. No exagero, 13 meses sin descanso. Lloró hasta quedarse sin voz y siguió llorando. Se le veía la carita arrugada y sin sonido, totalmente ronca. Hubo momentos en que literalmente lloraba mientras dormía. Dice: nunca he visto ni oído de ningún otro niño capaz de hacer eso. Yo tampoco. Lo llevamos a médicos especialistas, intentamos cambiarle la dieta, lo llevamos en brazos, lo mecimos, juguetes, pañales, música, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionó. 13 meses de rechinar los dientes y pelear continuamente, sin dormir un maldito segundo. Una vez que superó la etapa de llanto, pensábamos que estábamos fuera de peligro. Pero rápidamente quedó claro que, por alguna razón desconocida, solo estaba enfadado por estar vivo. Nunca vi a ese niño tener una sonrisa genuina y alegre ni una sola vez en el tiempo que lo conocí. Esa frase es importante. Lo vi sonreír con una mueca cruel y horrible muchas veces, obteniendo un placer perverso al causar dolor o sufrimiento o romper una regla, pero una sonrisa de verdadero placer por algo agradable. No, nunca, ni una sola vez. No tenía interés en nada positivo, lo alimentaba el odio y todo lo que hacía se inclinaba hacia eso. Tan pronto como pudo caminar, su misión en la vida fue destruir cosas. Rompía o intentaba romper cualquier cosa que estuviera a su alcance. La aplastaba, la masticaba, la tiraba al inodoro, lo que podía. Después de un tiempo, descubrió cómo quitarse el pañal y disfrutó mucho, literalmente, cagando y meando en cualquier lugar que pudiera. Después de un tiempo, se dio cuenta de que podía ocultarlo y comenzó a orinar y cagar en lugares que no encontraríamos de inmediato, restregándolo en las alfombras, lo que hizo que fuera un problema aún mayor. Cuando se hizo mayor, dice, entre 9 y 15 años, meaba y cagaba en nuestra cama, hasta que cerramos la puerta y ya no podía entrar. Luego simplemente cagaba en el pasillo frente a nuestra habitación. Esa guerra biológica comenzó alrededor de los 2 años y medio
y nunca la superó realmente. Trataré de ir más deprisa, ya que literalmente, dice, podría continuar durante días detallando todas sus fechorías. Pero a medida que crecía, se volvía cada vez más inmanejable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba, escupía a cualquiera que intentara hacer algo con él. Lo echaron de la escuela 2 veces antes de los 9 años. Luego lo dejaron volver y después lo echaron definitivamente. Tuvo que cambiar de escuela. En la siguiente escuela lo pusieron en una clase especial donde lo mantuvieron alejado de los demás estudiantes. Tuvimos que instalar una puerta y un cerrojo en la cocina porque robaba cuchillos y los usaba para perforar las paredes y los muebles o perseguir a la gente con ellos. Cuando tenía 10 años, me apuñaló con fuerza en la cadera y en el culo. Todavía tengo las cicatrices, dice. Pasó a prender fuego a las cosas y a torturar a los animales locales. Se volvió más oscuro y siniestro. Había un perro callejero que rondaba por el parque, cerca de nuestra casa. Mi hijo lo cegó de un ojo con un tenedor de barbacoa. Mojaba las colas de los gatos en gasolina y les prendía fuego. Se convirtió en un monstruo violento, horrible y cruel que vivía en nuestra casa. No podíamos hacer nada con él. Y dice a continuación, intentamos que fuese a terapia. Veía a un puto psiquiatra 2 veces a la semana. Y sabe Dios cuántos medicamentos diferentes le recetaron a lo largo de los años. Nada funcionó. La terapia no funcionó. Los medicamentos no funcionaron. Nada funcionó, maldita sea. Era como una nube venenosa de odio y furia que azotaba todo lo que estaba a su alcance. Cuando mi hijo tenía 16 años, continúa el autor, mi esposa se volvió a quedar embarazada. Y dice, es increíble lo diferente que fue nuestra reacción esta vez. En lugar de alegría, sentimos horror. Este embarazo no había sido planeado y realmente no sabíamos qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla interminable durante 16 años. No podíamos aceptar la idea de comenzar de nuevo desde el principio. Hablamos mucho sobre interrumpir el embarazo, pero el acceso al aborto no era tan fácil en esos días como lo es ahora, dice. Y B, mi esposa estaba muy en contra. Hablamos de muchas opciones. Al final decidimos que mi esposa tendría el bebé y si salía mal, lo daríamos en adopción. Sabíamos que no podíamos de nuevo con otro niño como nuestro hijo. Tuvimos una hija y resultó ser una niña normal. De repente vimos cómo deberían haber sido nuestras vidas todo el tiempo, cómo habrían sido las cosas si nuestro hijo no hubiera sido el que era. Ella se reía de las cosas. Le dio el pecho sin morder. Todavía no tenía dientes, pero se notaba que solo estaba tratando de comer, no de arrancarle el pecho a su madre, como el otro hijo. A partir de los 4 meses, dormía toda la noche sin despertarse. Era feliz, era normal. Dice, no puedo describir el alivio y la felicidad que ambos sentimos. No tengo palabras para expresarlo. Aquí es donde creo, continúa, que realmente comencé a alejarme de mi hijo. Hasta ese momento, independientemente de los errores que cometí, siempre había tratado de hacer lo mejor para mi hijo. Estoy convencido de eso. Traté
Traté de ayudarlo, amarlo y cuidarlo. Realmente lo intenté, dice. Pero cuando nació mi hija, mi esposa y yo instintivamente nos volvimos hacia ella. Ella se convirtió en nuestro foco, no por malicia, sino simplemente porque era mucho más fácil. Era tan feliz y tan dulce. Cada momento que estuvimos con ella fue como magia. Entiendo que esto estuvo mal, pero honestamente no pudimos evitarlo. No tengo mejor explicación que esa. A mi hijo, dice, le importaba una mierda que mi esposa estuviera embarazada. Sinceramente, no sé si realmente lo entendió, pero cuando trajimos a nuestra hija a casa, comenzó a portarse aún peor que antes. No pensé que esto fuera posible, pero realmente pasó a otro nivel. En ese momento él tenía 17 años y discutíamos a gritos todos los días. Por lo general, después de pelearnos, salía corriendo de casa y desaparecía durante horas o volvía la mañana siguiente. Eso era un alivio para mí, dice. Llegó un momento en el que deseaba que peleáramos, porque así se alejaría de nosotros por un tiempo. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo desapareció casi por completo. Nuestras únicas interacciones reales fueron gritarnos el uno al otro. Y mi esposa estaba aún peor con él, porque simplemente se encontraba agotada emocionalmente. En ese momento, si nuestro hijo entraba en la misma habitación que ella dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y comenzaba a gritar: «Aléjate de mí, vete, fuera de aquí, maldita sea», hasta que él se iba. Empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, lo cual fue una bendición para nosotros. No tengo ni idea de lo que hizo por ahí, pero, sinceramente, estábamos felices de que no nos lo hiciera a nosotros. Como consecuencia del comportamiento de nuestro hijo, habíamos invertido mucho en cerraduras por toda la casa. Habíamos reemplazado todas las puertas interiores baratas y delgadas de nuestra casa por puertas de madera muy gruesa que no se podían patear, equipadas con cerraduras con llave que solo teníamos mi esposa y yo. Sé que suena extremo, pero las cerraduras y las puertas pesadas eran la mejor manera que habíamos encontrado para crear espacios seguros. No estaba encerrando a mi hijo en habitaciones como si fuera un prisionero. Él tenía rienda suelta en la casa y podía entrar y salir cuando quisiera. Mi esposa y yo éramos los que nos encerrábamos en habitaciones para protegernos de él. En todo caso, dice, nosotros éramos los prisioneros en nuestra propia casa. El día en que hoy ocurrió todo, me peleé con mi hijo por la mañana y él salió de la casa enfurecido. Mi esposa y yo disfrutábamos un poco de paz y tranquilidad en la cocina, mientras nuestra hija dormía la siesta en nuestro dormitorio. Y entonces mi hija empezó a llorar. Cualquier padre que tenga niños pequeños puede decírtelo. Te acostumbras al llanto de tu hijo y puedes saber después de un tiempo lo que necesita. Llora de manera diferente si tiene hambre o si necesita cambiarse o si simplemente está inquieto y quiere que lo lleven en brazos. Los bebés pueden comunicarse bastante bien antes de que puedan hablar. Pues bien, este lloro no era ninguna de esas cosas. Este llanto era de terror. En el momento en que lo escuchamos, mi esposa y yo nos levantamos de nuestras sillas y corrimos hacia la habitación. La puerta estaba cerrada, por supuesto.
y nos llevó unos segundos dar con la llave correcta y abrirla. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en un chalet de 2 plantas y el hijo de puta había trepado por la ventana hasta la planta de arriba para llegar a donde estaba nuestra hija. Estaba de pie junto a su cuna con un cuchillo de carnicero en la mano. Ya le había hecho 2 cortes a nuestra hija, uno en la zona del vientre y otro en el brazo. Podía ver la sangre saliendo a través de ellos. Cuando entré en la habitación, él estaba como acariciando su rostro con el dorso del cuchillo, sin cortar, casi haciéndole cosquillas con él, provocándola mientras ella gritaba. Nos miró y sonrió. Yo, casi sin pensarlo, me vi a mí mismo corriendo para interponerme entre ellos. Fue automático. No lo pensé, solo me moví instintivamente. Pero con todo y con eso, mi esposa llegó aún más rápido. Fue como una película reproducida a toda velocidad. Se acercó a nuestro hijo y le apartó la mano con firmeza, tirando el cuchillo al otro lado de la habitación, y luego lo empujó con todo el peso de su cuerpo, tan fuerte que él salió volando de la cuna y rebotó en la pared. Cargué a mi hija y la sostuve en mis brazos mientras mi esposa nos examinaba. Pude verla temblando, casi convulsionando. Puedo recordar el olor de la habitación, el sonido de mi hija gritando y llorando, la mirada en el rostro de mi hijo mientras estaba allí. Era el vacío absoluto. En blanco, no había nada en sus ojos. Ninguna emoción. Me parecía un extraterrestre. Vi a mi esposa dar un paso hacia él. Podría haberme acercado y detenerla, pero no lo hice. Dio un paso adelante de nuevo, muy cerca de él. Podría haberla detenido de nuevo, pero no lo hice. Ella esperó, mirándolo durante unos 3 a 5 segundos sin moverse. Y luego le dio un puñetazo en la cara. Hasta este momento, hace una aclaración el autor. Es posible que se haya imaginado a mi esposa como una mujer típica, de contextura pequeña, fina y delicada. No es el caso. Mi esposa tiene una estructura pequeña, pero no es fina ni delicada. Nunca lo ha sido desde que la conozco. Desde su adolescencia, mi esposa ha sido boxeadora. El MMA no existía por aquel entonces, pero el karate y el boxeo se practicaban mucho en aquella época. Y mi esposa era una aficionada muy talentosa. Pesaba alrededor de 60 kilos, tenía mucho músculo y sabía cómo golpear. Yo pesaba 30 kilos más que ella en aquel momento y no tengo ninguna duda de que en una pelea real entre ella y yo podría y me habría dado una verdadera paliza. Ninguno de nosotros le había puesto la mano encima a nuestro hijo antes, pero algo se rompió en ella ese día y todos los años de ira, dolor, tristeza y frustración simplemente la desbordaron. Cuando ella lo golpeó, la cabeza de mi hijo se dobló hacia atrás y la sangre comenzó a brotar de su nariz. Apenas reaccionó, la miró con una expresión de asombro, como si no supiera cómo procesar lo que acababa de suceder. Esperó otro segundo y luego ella lo golpeó de nuevo. Podría haberme acercado y detenerla. Podría haberla arrastrado fuera de la habitación, llevármela, calmarla. No lo hice. Me quedé allí y observé mientras ella, sistemáticamente, comenzaba a golpearlo hasta hacerlo polvo.
cada vez que él usaba sus manos para cubrir una parte de sí, ella lo golpeaba en otra parte. Cuerpo, cabeza, una y otra vez. Empezó a gritar, chillar, aullar como un animal para que se detuviera. Es la reacción más genuina que le he visto tener ante algo en toda su vida. Pero ella no se detenía. La vi aumentar el ritmo, golpeando más fuerte, más rápido, aporreándolo como si fuese un saco de boxeo. Él trataba de defenderse con golpes, pero ella los evitaba fácilmente. Estaba en piloto automático, completamente absorbida por su entrenamiento. Me quedé allí mirando por un minuto. Entonces les di la espalda y saqué a mi hija de la habitación. Llevé a mi hija a la cocina y la bañé en el fregadero. Descubrí que la había cortado por tercera vez en la planta del pie. Todos los cortes eran superficiales. La limpié y la sostuve en mis brazos hasta que se calmó. Puse apósitos y gasas en sus cortes. En nuestra habitación podía escuchar a mi hijo gritar, insultar a mi esposa de formas horribles, decirle que le cortaría la cabeza y se fundiría su cadáver. Después de un rato, ya no lo escuché decir nada, ni siquiera lo oí gritar. Supuse que se había quedado inconsciente, pero aún podía escuchar a mi esposa golpeándolo. Siguió así mucho tiempo, el tiempo suficiente para que mi hija se durmiera en mis brazos. Me senté en la mesa de la cocina, esperando a que terminara. Finalmente salió y se sentó frente a mí. Sus manos estaban hinchadas y rojas. Tenía la cara y los brazos salpicados de sangre. Su pecho estaba agitado. Nos quedamos mirándonos, sin decir nada. Después de un rato le pregunté: ¿está muerto? Ella me miró y respondió: joder, eso espero. Asentí. Eso era todo lo que había que decir al respecto. Entendí perfectamente cómo se sentía. Yo sentí lo mismo, dice. No sabía qué hacer, así que nos quedamos sentados esperando en silencio. Al final, mi esposa comenzó a llorar y fue a ducharse. Me quedé donde estaba, con nuestra hija. De repente, después de un buen rato, escuché gemidos y sollozos provenientes de nuestra habitación. Resultó que mi hijo no estaba muerto. Entré para ver qué tan mal estaba, y estaba bastante mal. Nunca había visto, dice, una paliza más despiadada sobre nadie, ni antes ni después de ese día. Estaba tirado en el suelo, dado la vuelta, con sangre goteando por toda su cara, tirado en un charco de vómito. Su nariz estaba aplastada contra su rostro. Sus dos ojos estaban completamente cerrados por la hinchazón y ya comenzaban a ennegrecerse. Pude ver que al menos 2 de sus dedos estaban doblados en ángulos extraños y se había orinado en los pantalones. Creo que le faltaban algunos dientes, pero no vi ninguno en el piso y no pude mirar dentro de su boca, ya que sus labios estaban totalmente hinchados. A raíz de hablar con mi esposa al respecto, mucho más tarde, supe que ella había golpeado sistemáticamente cada parte de su cuerpo, concentrándose mucho en sus piernas. Ella me dijo que lo pateó en la ingle repetidamente, hasta que sus piernas se cansaron, y que siguió golpeando su cuerpo mucho después de que se desmayara. Cuando mi esposa salió de la ducha, todavía no sabía qué hacer con nuestro hijo.
No sabía si llamar a la policía o a una ambulancia. Llevarlo al hospital yo mismo. Sinceramente no tenía ni idea de qué hacer. Después de un tiempo me di cuenta de que simplemente ya no me importaba lo que le pasara. Y decidimos dejarlo vivir o dejarlo morir solo. Había una sala para los suegros en el sótano, que en realidad nunca habíamos usado, y mi esposa, mi hija y yo nos trasladamos allí. Simplemente, dice, cedimos los pisos superiores de la casa a mi hijo y lo cerramos todo con candados. Separamos nuestras vidas por completo. Había mucha comida en los armarios de los pisos de arriba, suficiente para un par de semanas o más. Tenía un baño y dormitorios para usar. Nosotros teníamos un baño en el sótano, una pequeña cocina y una entrada independiente. Así que dejamos de subir. Simplemente decidimos que no podíamos más con él. Se me ocurrió dejar que se acabara su comida y entonces veríamos qué pasaba. Durante la semana siguiente, a veces lo podíamos escuchar moviéndose arriba. Creo que pasó la mayor parte del tiempo acostado en la cama, recuperándose. Yo salía a trabajar en estado de alerta máxima, por si acaso me atacaba en el camino de entrada, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedaba en casa con nuestra hija. Ella estuvo en todo momento perfectamente vigilada por nosotros. Una noche escuchamos cómo se ponía a dar golpes, a romper cosas y destrozar los muebles, pero no respondimos. Sin embargo, nunca trató de bajar las escaleras o acercarse a nosotros. Creo que tenía miedo de que si volvía a acercarse a nosotros, mi esposa pudiera volver a darle otra paliza. Después de 3 semanas en el sótano y después de varios días sin oír ningún ruido de arriba, finalmente nos atrevimos a subir al piso principal de la casa. Había destrozado todo, pero no había ni rastro de él. Mi hijo se había ido. Nos llevó meses reparar el daño que había hecho y hacer que el piso principal volviera a la normalidad. Había comida y mierda esparcidas por todas las paredes y vidrios rotos en el piso, grandes agujeros en los tabiques. Había destrozado el lugar. Rompió el linóleo en un rincón de la cocina y vació todo un extintor de espuma en la sala de estar. Doy gracias de que no quemara la casa con nosotros dentro. Sinceramente, no estoy seguro de por qué no lo hizo. El chico no era tímido precisamente a la hora de prender fuego a las cosas. Después de eso, viví todos los días con miedo de que regresara, de que nos emboscara sin darnos cuenta y tratara de matarnos. Nos mudamos de casa unos 3 años después y finalmente dejé de tener miedo de que volviera a aparecer, ya que no había manera de que conociese nuestra nueva dirección. Al cabo del tiempo comenzamos a sentirnos seguros y a salvo. Dice, todo esto sucedió hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971. Mi hija nació en el 88. Ahora soy mayor, voy a cumplir 70 años y mi esposa falleció de cáncer en 2016. Mi hija tiene ya 31 años. Me mudé con ella y su marido después de que mi esposa falleciera. Tengo 2 nietas, dice, y son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta un par de veces al mes para hablar de todo esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi fue cuando yacía medio inconsciente
en el piso de nuestra habitación, sangrando y destrozado. No he sabido nada de él desde que se fue, hace ya más de 30 años, y no quiero saberlo. Arrastro mucha culpabilidad desde entonces y muchas emociones contradictorias. No lo golpeé yo mismo, claro, pero sí permití que lo golpearan hasta casi morir y sentí que se lo merecía. Estaba feliz de que mi esposa lo hiciera. Y aquí un inciso, porque no te dije el título original al principio, porque era un spoiler, porque justamente el título del post en Reddit, el título de la historia era: me mantuve al margen y permití que mi esposa casi matara a nuestro hijo. Estaba feliz de que ella lo hiciera. Continúa: no traté de matarlo, pero hubiera sido feliz si él hubiera muerto. Solo puedo decir que espero que haya podido vencer a sus demonios e irse a vivir una vida normal en algún lugar. Si no fue capaz de hacer eso, si se quedó tal y como estaba, entonces realmente espero que alguien lo haya matado. Cuando lo conocí, era como un perro rabioso, y de cualquier manera que le haya ido en la vida, solo espero que no haya seguido lastimando a nadie más. Tremenda historia. ¿Qué te ha parecido? A ver, yo creo que como todas las buenas historias, dejan casi más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿crees que esta historia es verdad? Puedes dudar de si es verdad o mentira. A mí me parece que es verdad, porque da demasiados detalles y porque es una historia que también, en cierto modo, pone mal a los padres. Y esto es algo que tú no harías si te inventaras una historia. Seguramente no. No harías que esa historia te hiciese quedar mal a ti. ¿Crees que son malos padres? ¿O crees que es comprensible lo que han hecho? ¿Crees que es comprensible que casi lo matasen de una paliza porque el hijo realmente era un verdadero psicópata y no había otra manera de tratar con él al final y estaban protegiendo a su hija? ¿Crees que el hijo sigue vivo? ¿O crees que estará muerto con el tipo de vida que llevaba y tal y como se comportaba? Yo no creo que le haya sucedido nada bueno, o a lo mejor ha acabado en la cárcel. Bueno, espero que no tengas hoy pesadillas y puedas dormir bien. No sé, hay gente que me dice, cuando relato historias de psicópatas o de miedo, que se han quedado dormidos a mitad de la narración. No sé si con esto pasará lo mismo. Si es así, estás un poco mal de la cabeza, pero bueno, te lo digo con cariño. Recuerda que me gusta mucho que formes parte de esta comunidad de michitos sexys y quiero mandar un abrazo especial de papi gatito para Chispita, Azael Quijano y Squiggly Chiquita. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Descansa.